y Señor de señores. Él es digno de suprema adoración. Y damos gracias al Señor Jesús por este día que está culminando y que el Señor Jesús ha sido con nosotros y ha sido muy bueno. Y gracias a Dios por los hermanos que han venido para honrar ese nombre que es sobre todo nombre. No olvidemos que la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y sobre todo dice cuando este día se acerca. Y luego dice, porque si pecáramos voluntariamente, es decir, que dejar de congregarnos es un pecado, porque nosotros siempre debemos de congregarnos para honrar a aquel que nos ha salvado. Así que los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús y les doy una cordial bienvenida a este lugar. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, el verso 3. En voz alta doy lectura y en voz baja usted sigue la lectura de la palabra. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, el verso 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vuelvo a leerlo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dando una alabanza pueden tomar su lugar. Aleluya. El tema para esta ocasión es los requisitos para ganar la guerra. Los requisitos para ganar la guerra. Todos los que hemos nacido de nuevo somos soldados de Jesucristo. Y como soldados somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Oiga, como soldados somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Dice 1 Timoteo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y para ganar la guerra, para ganar la batalla, necesitamos cumplir con 6 requisitos. Oiga, 6 requisitos que hallamos en la palabra de nuestro Dios. Pero solamente voy a hacer énfasis en el primero, porque del primero dependen los otros 5. Sin el 1 no existiría el 2 y así sucesivamente. Así que lo principal, lo más elemental es el primer requisito, porque de ese dependen los otros. Si no tenemos el primero, bueno, los otros realmente no existen. Primer requisito, ser hijo de Dios. Oiga, primer requisito para ganar la guerra, ser hijo de Dios. Segundo, estar bien armados. Tercero, estar bien entrenados.
Cuarto, creer en nuestro líder. Quinto, estar unidos. Y número 6, tener todos una misma mente. O sea, un mismo sentir como el que hubo en Cristo Jesús. Entonces voy a hacer énfasis, como lo he dicho, en el primer requisito para ganar esta buena batalla a la cual el Señor Jesús nos ha llamado. Ser hijo de Dios. Sencillo, ¿verdad? Ser hijo de Dios. Si nosotros cumplimos con estos requisitos, podemos pelear con el enemigo con la convicción, con la seguridad, con la certeza de que ganaremos la batalla. Oiga, ganaremos la batalla si tenemos estos requisitos. En la Biblia tenemos un ejemplo que ilustra esta gran verdad. Y es la historia de Abraham, cuando los enemigos secuestraron a su sobrino y a su familia. Abraham tenía 300 criados. Y cuando la noticia llegó del secuestro de su sobrino, lo primero que Abraham hizo fue armar a sus 300 criados. Y salió tras los enemigos, unos 200 kilómetros tuvo que caminar para encontrar sus enemigos y peleó con ellos y ganó la batalla. Oiga, y ganó la batalla porque estos 300 criados tenían esos 6 requisitos. Dice Génesis 14:14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados. Y escuche esto y grábeselo en su cabeza. Y armó sus criados, oiga, los nacidos en casa. Los nacidos en casa. Los 300 criados habían nacido en casa. 300 criados. Y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos y les atacó. 14 versos 16 del primer libro. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Recobró todo lo que se habían llevado, pero primero recobró a su sobrino, recobró a su familia y a otras familias más. Así que la primera guerra que hubo o que la Biblia registra, la ganó el amigo de Dios con 300 criados nacidos en casa. Entonces miremos lo que dice la gloriosa palabra de nuestro Dios. He dicho, grábese en su cabeza esa palabra, nacidos en casa. Los 300 criados que Abraham armó, con los cuales ganó la batalla, fueron nacidos en casa.
Bien, y nosotros somos siervos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hemos nacido en su casa. Nosotros somos siervos del Señor Jesús, porque hemos nacido en su casa. Y ese nacimiento se llevó a cabo por medio de la palabra de Dios y el poder de Dios, porque el poder de Dios es el que obra a través de su santa y gloriosa palabra. El poder de Dios y la palabra son un matrimonio fiel que no se divorcian, siempre andan bien unidos, siempre andan juntos. ¿Dónde está la palabra? Está el poder de Dios. Donde no hay palabra, no hay poder de Dios. Así que nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento tuvo lugar por la palabra y el poder de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Recuerde que en el diálogo que Cristo tuvo con Nicodemo, Cristo le mencionó estas dos cosas como requisitos para nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Para poder ver y entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. En otras palabras, de la palabra de Dios, que es el agua, y el Espíritu, que es el poder de Dios, el que aplica la palabra en nuestros corazones. Bendito su nombre. Así que nuestro primer nacimiento se llevó a cabo por la palabra y el poder de Dios. Nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios. Fuimos engendrados, primeramente se engendra la criatura y a los 9 meses entonces nace. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso dice la Biblia antigua. La nueva dice que Él nos hizo nacer, pero primeramente se engendra y después se nace. Aquí dice, o sigue ese orden: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de Dios. Oiga bien, para que seamos primicias de sus criaturas. Algunos hermanos todavía creen que uno nace de nuevo en la pila bautismal. Pero en la pila bautismal no se nace de nuevo, porque la pila bautismal es una sepultura, no es nuevo nacimiento, es sepultura, es donde se sepulta la vieja criatura que ha muerto al pecado y ahora es sepultada en las aguas bautismales. Bendito su nombre. Así que uno nace de nuevo no en la pila bautismal, sino por la palabra y el poder de nuestro Dios. Entonces, primero se es engendrado y segundo entonces se nace. Y note lo que dice Pedro. Pedro dice que
En el capítulo 1, verso 23 de su primera carta, habla acerca del nuevo nacimiento. Primero, Santiago nos dice que uno es engendrado. Y si uno fue engendrado por la palabra tiene que nacer. Porque cada cosa se reproduce según su género. Si usted siembra un mango, no va a coger un aguacate, no nace un aguacate. Si siembra un limón, no le nace un manzano. Nace la semilla que usted sembró. Así que si usted fue engendrado por la palabra nació. Que es lo que dice Pedro en el capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, oiga, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces note, primero fuimos engendrados por la palabra y el poder de Dios, y segundo, nacimos por la palabra y el poder de Dios. Porque, hermano, no olvide que para nacer se necesita poder. Para una dama dar a luz un hijo necesita fuerza, necesita poder. En Isaías hay algo que uno debe pensar y dice: hoy es día de angustia, día de dolor, día de tristeza. ¿Por qué? Porque los hijos han llegado hasta la abertura y la que daba luz no tenía fuerzas. Entonces la criatura llegó hasta la abertura a punto de nacer, pero allí murió, porque la mamá no tenía fuerzas para que su hijo naciera. Por eso dice en San Juan capítulo 1, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Así que nosotros nacimos en la casa de Dios. Somos hijos de Dios. No lo olvide, usted tiene que tener la convicción, porque usted sabe realmente si usted nació de Dios. Usted lo sabe, ¿sí o no? Usted sabe si está aquí porque le gustó una muchacha, o está aquí porque le dieron un mercadito o algún interés. Si está aquí por eso y se bautizó por eso, usted no ha nacido de Dios. Pero si usted tuvo una experiencia con Dios y fue Dios el que obró en su vida, el que lo motivó para que se arrepintiera y se convirtiera y se bautizara en su nombre, hermano, usted es un hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y hermano, eso solo lo sabe usted. Muy bueno, recuerdo que a uno como pastor le llegan hermanos diciendo: hermano pastor, dígame una cosa, ¿yo soy hijo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Hermano, eso no lo sé yo. Eso no lo saben los diáconos, ni el comité de damas, ni de joven, ninguno.
Eso solamente lo sabe usted y Dios. Porque el testimonio de que usted es hijo de Dios no lo da ningún ser humano. Ese testimonio solo lo da el Espíritu Santo de Dios. Porque dice mi Biblia, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Hermano, es que no hay cosa más grande en este mundo que ser hijo de Dios, hijo del Altísimo, hijo de nuestro Padre Celestial. Hay personas que se llenan de orgullo, se componen el saco y la corbata diciendo, yo soy hijo del policía. ¿Sí o no? ¿Y cómo será el orgullo de los hijos del presidente? Pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A su nombre sea la gloria. Bendito su nombre. Entonces nacimos en la casa de Dios. Y el que nace en la casa de Dios es un vencedor. Oye, es un guerrero, un vencedor. Mire, porque nuestro primer nacimiento nos hizo hijos de Adán. Y Adán fue un perdedor. Y nosotros perdimos con él. Pero nuestro segundo nacimiento nos hizo hijos de Jesucristo. Y Jesucristo fue un vencedor. Y nosotros vencimos con él. Eso dice la Biblia. Vea lo que dice 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. ¿Ah? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. En otras palabras, vence todo lo que hay en el mundo, todo el pecado que hay en el mundo, lo vence el que ha nacido de Dios. Y usted quiere saber cuál es todo el pecado que hay en el mundo. Le voy a leer el texto. 1 Juan 2, verso 15 y siguiente. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga, todo lo que hay en el mundo, todo el pecado que hay en el mundo, en esto se resume. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el que es nacido de Dios vence todo el pecado que hay en el mundo. Miren, la porción que he leído es el gran resumen de todo el pecado que existe en el mundo. La Biblia está repleta de textos que hablan del pecado. Muchos textos hablan del pecado, pero en la porción leída está el resumen de todo el pecado que hay en el mundo, un resumen de 3 cosas.
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En estas tres cosas está resumido todo el pecado que hay en el mundo. Mire, habla de los deseos de la carne o la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia, el orgullo, la arrogancia de la vida. Ese es el gran resumen de todo el pecado que hay en el mundo. Con estos tres pecados fue que Satanás engañó a Eva. Lea bien la Biblia, léala, escudriñela, memorícela, medite en ella, para que se dé cuenta que con esos tres pecados, con la concupiscencia de la carne, con la concupiscencia de los ojos y con la soberbia de la vida, fue que Satanás engañó a Eva. Y fue con esos tres pecados que Satanás tentó a Cristo en el monte de la tentación, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pero Jesucristo venció. Lea bien la Biblia para que se dé cuenta, fue con esos tres pecados. ¿Por qué? Porque en esos tres pecados se resume todo el pecado que hay en el mundo. Bendito su nombre. En la Biblia tenemos un ejemplo de dos hombres. Oiga, dos hombres. Uno que amaba, que andaba en el espíritu, y otro que andaba en la carne. Uno que amaba a Dios y otro que amaba al mundo. Uno que andaba por fe y otro que andaba por vista. Escuche bien, uno que andaba por el Espíritu o en el Espíritu y otro que andaba en la carne. Uno que amaba a Dios y otro que amaba al mundo. Uno que andaba por fe y otro que andaba por vista. ¿Cuáles son estos dos hombres? ¿Se quiere ganar un premio? No quiere. Son Abraham y Lot. Abraham y Lot. Abraham andaba por fe. Lot andaba por vista. Abraham andaba en el espíritu y Lot andaba en la carne. Abraham amaba a Dios y Lot amaba al mundo. Oiga, dos hombres diferentes, con diferente visión, con diferente meta. Entonces recuerde, Lot andaba por lo que veía. Y el que anda por lo que ve se va tras lo que ven sus ojos. Eso hizo Lot. Se fue tras lo que veían sus ojos. Cuando hubo el problemita de los pastores de Abraham y los de Lot, entonces Abraham le dijo a Lot: bueno, no conviene que entre sus pastores y los míos hayan problemas, porque usted y yo somos hermanos. Toda la tierra está delante de ti, le dijo Abraham. Usted va a elegir a dónde quiere ir, cuánta tierra va a coger. Y yo me quedo con lo que usted me deje. Y donde me deje, no interesa, elija usted. Entonces, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice: Abraham le dijo a Lot que toda la tierra estaba delante de él, que escogiera la tierra
que él quisiera. ¿Y qué escogió este hombre? Dice que viendo la llanura del Jordán, dijo, me voy por esta llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Y Abraham fue corriendo sus tiendas hasta que llegó al monte de Dios Oré. Mire bien, el que andaba por fe llegó al monte de Dios, y el que andaba por vista llegó a Sodoma. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana, hermano. Eso fue un proceso. Eso fue un proceso. No fue que tan pronto Lot se separó de su tío, de Abraham, inmediatamente ¡tas! Llegó a Sodoma. No, fue un proceso. Voy a leer el proceso, ya vamos a terminar aquí. Dice, mire, lo primero que hizo Lot fue amistarse con el mundo. Eso fue lo primero. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo primero que hizo lo fue amistarse con el mundo. Segundo, después de amistarse con el mundo, amó al mundo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo tercero que hizo fue se conformó con el mundo. Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se amistó con el mundo. ¿Qué fue lo segundo? Amó al mundo. ¿Qué fue lo tercero? Se conformó al mundo. ¿Y lo cuarto? Lo último, lo juzgaron con el mundo. 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Lot fue juzgado por el mundo, pero no fue castigado con el mundo. Oiga, ¿cómo fue castigado Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas con fuego? Lot, oiga, escapó por su vida por orden de Dios. Fue salvo, no pereció en Sodoma, como dice Pablo, fue salvo como por fuego. Escapó del fuego, se salvó. Pero realmente, vea lo que dice 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemara, él sufriría pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero ninguna recompensa tendrá. ¿Por qué? Porque no peleó la buena batalla de la fe. Si queremos ser recompensados, tener los premios, tener las coronas, las recompensas que Dios tiene para nosotros y que las va a repartir un día en el tribunal de Cristo, hay que pelear
la buena batalla de la fe. Que el Señor nos siga bendiciendo.